Ya. Revolución industrial. En 1820, Europa vivió una época de reacción antiliberal denominada Restauración. Las líneas de restauración fueron establecidas en el Congreso de Viena. Las decisiones tomadas en el Congreso de Viena fueron tres principios: legitimidad, compensación y equilibrio del poder. Uno de los acuerdos fue la Santa Alianza. El nuevo equilibrio europeo. Los acuerdos firmados por los países que participaban en el Congreso de Viena lograron establecer un sistema de equilibrio europeo. El Imperio Alemán, por su parte, no fue restablecido. Se organizó una confederación germánica compuesta por más de 30 estados soberanos. Para garantizar una nueva distribución territorial y mantener el control sobre Francia, en noviembre de 1815, la Triple Alianza se transformó en la Cuádruple Alianza y la Quíntuple Alianza. Hacia finales del siglo XVIII surgió en Europa un movimiento cultural denominado Romanticismo, que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX. El romanticismo destacaba el heroísmo como una de las mayores virtudes que mostró apasionadamente el interés por conocer el pasado. Se hablaba de la literatura, las artes visuales y la música. La ideología liberal basada en la Ilustración y en los procesos revolucionarios de los Estados Unidos y Francia. El principal exponente de este pensamiento fue el escocés Adam Smith. Los europeos comenzaron a cuestionar el liberalismo. En 1830, unas corrientes recibieron el nombre de socialismo. Entre los principales socialistas utópicos se destacó el francés Charles Fourier. El sistema Metternich. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, Europa soportó tres oleadas revolucionarias. Una fue en España, la otra en Portugal. En el año 1837, la joven Victoria asumió el trono del Reino Unido en Gran Bretaña. Inglaterra se convirtió en la principal potencia mundial y su imperio se extendió por los rincones del planeta. La segunda mitad del siglo XIX es conocido por el nombre de la época victoriana. Hubo un gran desarrollo industrial. Había dos partidos, uno llamado el Partido Conservador y otro la Iglesia Institucional. En 1801, luego de la firma del Acta de Unión, los ingleses perdieron toda la posibilidad de autogobierno. En 1845 y 1847, Irlanda sufrió una crisis agrícola. Muchos irlandeses decidieron emigrar hacia Estados Unidos, Canadá o Inglaterra. Francia, el segundo imperio napoleónico. En 1848, Francia eligió como presidente a Luis Napoleón Bonaparte. El surgimiento de la Tercera República. En 1871, Napoleón fue derrotado por las tropas presuinas. Se hallaban distintos grupos monárquicos que se conformaban por una Asamblea Nacional. Hubo una Tercera República instalada por la Asamblea Nacional. En 1848, la dinastía de los Habsburgo había consolidado en Austria una monarquía centralizada y autocrática. Se estableció un parlamento. A partir de esto, Austria y Hungría serían estados separados, cada uno con su propia constitución e instituciones, pero unidos bajo una sola monarquía, la del Imperio Austrohúngaro. En 1882, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia formaron la Triple Alianza. Esta era un acuerdo defensivo antifrancés, ya que Bismarck tenía una represiva por parte de Francia. En 1907, el Imperio ruso se unió a esta alianza franco-británica y así se formó la Triple Entente. En 1860, los Estados Unidos estaban divididos por dos sectores, el norte y el sur. Con la llegada del presidente Abraham Lincoln, profundizó el abismo entre dos regiones. Dentro de la década de 1860, los Estados Unidos estaban divididos por dos sectores, el norte y el sur. Con la llegada del presidente de Abraham Lincoln, en 1861 se desató una guerra civil entre estos dos bandos, llamado la Guerra de Secesión. Hacia mediados del siglo XIX comenzó una segunda etapa del proceso de desarrollo industrial que había comenzado en Gran Bretaña. Parecían confirmar los pronósticos de quienes pensaban que la humanidad transitaba un camino de progreso económico y técnico ilimitado. El ferrocarril impulsó la economía a escala mundial, la industrialización en los países europeos y la explotación de nuevas materias primas. La navegación a vapor
intensificación de la navegación hizo posible la apertura de nuevas rutas navegables a partir de la construcción de grandes canales artificiales. El telégrafo cumplió la misma función en el área de la información. Este dispositivo servía para enviar mensajes a larga distancia. El petróleo, este combustible fósil, poseía una gran potencia y empezó a ser utilizado en diversas ramas del mundo industrial. Y la medicina, se obtuvieron grandes logros. Joseph Lister dirigió su atención hacia la importancia de las bacterias como agentes de infección, en tanto que Louis Pasteur y Robert Koch demostraron que los gérmenes eran la causa de grandes pestes. Los empresarios contaban con el capital necesario. Se formaron sociedades, que cada socio aportaba una parte del dinero. Estas sociedades comenzaron a emitir acciones, documentos en los que constaba la participación del poseedor de la acción en la sociedad. Poco a poco se hizo frecuente la emisión de títulos y bonos, que daban a quienes les compraban participación en las utilidades. Surgía de este modo el capital financiero, conformado por todos los títulos, bonos y acciones que las empresas ponían en circulación para obtener dinero. El desarrollo del capital financiero también dinamizó la actividad bancaria. Los bancos se constituyeron en intermediarios del sistema comercial y del financiero. El mundo entero precisaba convertirse en un gran mercado. Esta unificación del mundo fue hegemonizada por Europa y por el sistema económico capitalista. Se necesitaron ciertos requisitos como la implementación de una situación cercana al libre cambio absoluto. La mayor parte de las tarifas aduaneras fueron eliminadas y el flujo de bienes se intensificó. El desarrollo económico fomentó el crecimiento de la economía mundial. Las consecuencias no fueron idénticas en todos los países. El orden económico mundial fue tomando una nueva fisonomía en la que se estableció una división internacional de trabajo. Hacia fines del siglo XIX, los europeos importaban lanas y carne vacuna de la Argentina y Australia, café de Brasil, nitratos de Chile, minerales de hierro de Argelia y azúcar de Java o de Cuba. Esta versión del capitalismo, la librecambista, se imponía como una realidad ante la cual todas las naciones se subordinaban. El capitalismo reveló su gran poder de expansión y dio lugar a la aparición de nuevas potencias. A medida que Alemania, Estados Unidos y Japón emprendieron el camino de un desarrollo industrial acelerado. La oferta de bienes superó ampliamente la demanda y provocó una crisis de sobreproducción. La crisis, que comenzó en 1873, se la conoció como la Depresión Larga, porque parecía no encontrar una rápida salida. Las consecuencias de la fuerte caída de los precios fueron dramáticos para muchos. Pero la crisis también perjudicó a los dueños de fábricas que no estaban endeudados. El proteccionismo no fue la única medida adoptada por los gobiernos y los empresarios. De hecho, se identificó el proceso de concentración económica, que implicaba la creciente centralización productiva. Frederick Taylor. Implementó la racionalización empresaria o gestión científica del trabajo. Era claro que el aumento de las ganancias dependía de una mayor productividad. Taylor formuló un método que consistía en descomponer el trabajo industrial en una serie de pequeñas operaciones sencillas y repetitivas. El Taylorismo proponía también el consumo por parte de las masas y no solo de un pequeño grupo de personas. Henry Ford fue otro de los pioneros de la organización científica del trabajo. Sus métodos también se vieron orientados a mejorar la productividad. En este caso, recibió la incorporación de una cadena de montaje.
Hacia 1890, este proceso denominado imperialismo era parte del vocabulario de políticos, periodistas y economistas de la época. A fines del siglo XIX existieron principales causas que determinaron la expansión del mundo industrial. La resistencia africana se manifestó de diversos modos, desde feroces batallas contra los colonizadores hasta fugas hacia el interior de África o la negación a trabajar. Los zulúes, este pueblo del sur de África, estaba organizado como una monarquía. El reinado de Cesarewavyo, en 1878, los ingleses intentaron negociar las fronteras en el rey zulú. Como este se negó, las intenciones que desembocaron en lo que se conoce como la Guerra Anglo-Zulú.